sea, Ignacio. a mí me llamaba la atención el tema de las redes sociales porque, bueno, no sigo muchos medios, pero justamente uno de ellos es Página 12 y Ujú. hacen como un resumen de noticias que se van cargando en el día, pero Instagram, por ejemplo, se suben las noticias más importantes y bueno, y ahí está también el tema de los comentarios, como me decías, y eso a tener en cuenta, Sí, pero yo le decía podría tocar también un en las tópico. en las notas periodísticas del diario, en la versión digital, también cuando termina cada nota, también hay una serie de comentarios. Pero tenés razón, redes sociales, vos podés tomar cualquier referencia del medio, porque aparte justamente te constituye ya el tipo de identidad, digamos, de ese medio y qué defiende, qué no defiende, cómo se presenta, para quién va, para dónde no va, a quién le pega. Justamente, hay que mirar todo el contexto del medio que elegiste y después, bueno, del modo en que está editorializa, digamos, página 12, que está clarísimo, ¿no? Como para quién editorializa y en contra de qué. Y vos desde ahí, digamos, puedes hacer una parada. Página 12 tampoco tiene editoriales en estricto, a ver, en términos de género puro, tampoco tiene página 12, ¿sí? Que agarrás, como decíamos nosotros, sumario Weinfeld, digamos, y te editorializa un montón, pero la pieza que él hace no es una editorial en sentido estricto. ¿Sí? Hay como una mezcla ahí de género, de crónica, de comentarios, de análisis, de todo. Pero el tipo editorializa, ¿se entiende? Lo mismo un Raúl de la Torre, qué sé yo, montones, digamos, de los tipos que están ahí, una Irina Hauser, todos los que están ahí, todos se editorializan, ¿sí? Sobre todo acerca de la pandemia. Lo que vos tenés que ver justamente es qué dicen, cómo aparece, cómo se manifiesta, con qué recurso retórico estilístico, con qué tipo de actores haciéndolos aparecer de qué modo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que mirar en el medio para después construir tu versión, en el caso tuyo gráfica, ¿sí? Una nota a ser publicada en un medio gráfico, que si bien quizás no sea una editorial en estado puro, como puede ser el caso de La Nación, ¿sí? Sí es una pieza que editorializa. Perfecto, muchas gracias, Lautaro. Por favor. Yo quería comentar que por ahí los que estamos en la parte del debate, vos como Ujú. preguntabas a los que hacían editorial, no contestábamos porque es como que usamos muchos medios, no usamos un solo medio, no es que no sabíamos qué responder, por ir responder, no responder era lo mismo que decir nada. No, pero hicieron preguntas en relación al debate, que está muy bien hacer preguntas en relación al debate, porque nada, son dos No, propuestas. yo creo que Sí. también hubo una confusión con el mensaje que había ahí en el campus, que iba a haber una designación aleatoria de quienes iban a presentar un poquito su editorial, entonces los que no estábamos en eso estábamos todos como apichonados, ¿viste? ¿Qué será? ¿Qué expondrán? Claro, Eh, claro. Lo que iban a poner en sus perdón que me perdí un poco ahí en eso. De vuelta, Vero. En el mensaje que está en el campus dice que iba a haber como una designación aleatoria de los que presentan la editorial, Pero sí, como que iban a designar así. está hecha eso, están en los roles de la gente que está en debate a favor y en contra, y en No, eso el... sí. No, es como, se entendía como que, porque varios estuvimos en comunicación, a ver a quién le tocaba hoy, a quién había sido designado para exponer hoy un poquito de su editorial Ah, como Claro, no teníamos lo de entre qué semanas. iba a pasar. Lo del entre semanas, Claro, los de la editorial entre habíamos, semana Ahí iban a contar está, un nos poco confundimos. y andábamos súper perdidos. Nosotros todavía no nos juntamos decíamos, para a mí armar no me nada, llegó así nada, que no yo no podíamos decir nada. no, la de entre semanas aleatoriamente. era un rastreo que alguna gente iba a ser designada, que después, para a ver si está Mariana ahí, que me recuerde qué pasó finalmente la semana pasada, si se designó gente para el trabajo entre semanas o quedó ahí medio perdido en la dinámica de la... No, Porque era... no se trabajó como consigna. Sí, lo que dijimos era que vaya cada uno y cada una mirando el medio, haciendo como un primer visado, digamos, de las secciones del medio, los principales oradores o exponentes de ese medio, y bueno, y nada más, pero no fuimos mucho más allá. Claro, no llegó a quedar como consigna entre semanas para que hoy se pudiera... Esto de que veíamos los comentarios venía por ese lado, pero claro, no entendía por dónde venía la referencia. Ahora sí.
La cuestión es que, nada, justamente si había lectura de editoriales y ya habían entrado, como por ejemplo comentó, qué sé yo, Ariel o algún otro, estaba bueno para que ustedes dijeran, sí, ya vimos esto, aparece así, porque justamente servía para que el resto de los compañeros, digamos, tome nota y después ayuden la mirada. Y aparte porque lo podemos comentar acá y demás. Por ahí un poco se fue más a lo procedimental la cuestión del debate, pero estaba bueno traer qué decían los medios, ¿sí? Digo, lo procedimental de la consigna, ¿no? Más que nada se fue toda la clase, pero estaba bueno traer esto de, no, sí, yo entré en la arena y la arena decía tal y tal cosa. Entonces, nos hubiera servido para justamente alimentar esa cuestión, ese intercambio. Eso un poco no pasó, quizás yo por eso ni recordaba cómo había sido el fin de la clase pasada, pero evidentemente lo de la consigna en 3 semanas no talló, ¿no? Quedó ahí perdido, disperso. A veces somos un poco animales de costumbre que esperamos que nos digan las cosas y no hacemos las cosas por actitud propia, no, por voluntad propia tampoco. Por iniciativa. No sé, por iniciativa, ahí está, esa era la Bien, palabra. Sí, pero justamente, nada, había quedado como disperso, ¿sí? No quedó esto de que había una gente que estuviera asignada específicamente con nombre y apellido, y bueno, eso se fue. Porque es cierto que uno planifica una clase y después la clase toma las formas que toma, y bueno, y está muy bien que pase. Pero a veces Quizás fuimos muy mucho. literales en la interpretación también, ¿viste? De que se asignaban a gente que, bueno, sí, pero no le hicimos la asignación, no asignamos personas. Así somos, Vero, así somos nosotros, nos quedamos... Por eso es que hoy decíamos de formalizar o no la consigna. Entendíamos que había mucho ya explicado, pero es cierto a veces que por ahí se necesita un documento que diga, bueno, paso A, paso B, paso C, para que no haya ningún tipo de confusión y ambigüedad. Si bien nosotros, por ejemplo, entendíamos que estar a favor íbamos a estar del lado de los medios oficiales, por ahí decíamos, bueno, pero ¿yo qué soy? O sea, entre nosotras al principio en realidad pensamos que éramos 3 en un grupo, más 2 en contra, que éramos en un grupo y que había otro grupo, o sea, como que iba a haber 2 horarios desdoblados. Ahora tenemos más información, somos 6 en el grupo, que bueno, ya ahora ya tenemos para empezar a charlar, porque en realidad yo estaba en contacto les permite con aparte 2 ser personas, 6. con las otras. No, les permite ser 6 aparte tener muy repartidos los roles. ¿Vieron cómo fue el debate pasado? Claro, en un principio pensaba, digo, vamos a hacer 3 a favor y 2 en contra, o sea, quedaba como quedaba como desbalanceado, sí. No. Ahora sí, son ustedes, o sea, con todos los que figuran en el mismo grupo, y estaban estos 2 moderadores que tienen que hacer como una especie de dupla de moderadores para justamente ordenar el debate tal cual fueron, digamos, los casos que se hicieron en los roles de moderadores en la vez pasada. Solo que la vez pasada era uno por cada tanda, y acá va a haber 2 en este debate como acompañándose ahí. La única diferencia. Lautaro, sí. ¿Va a durar 40 minutos como la otra vez o más? Tratemos de que dure 40 minutos, lo cual le da tiempo suficiente a cada uno, digamos, pero... Y sí, porque si no se tiene que cortar en el medio, como no tenemos el Zoom de la facultad, que hubiera estado bárbaro, por otra parte, tenerlo sin... La otra es que hagamos que para el debate hagamos, Mariano, estoy pensando en voz alta, con el Meet, y no nos limita en tiempo, pero el problema del Meet es que no nos permite grabar. Pero yo tengo posibilidades de grabar la pantalla de la computadora, aún con el sonido y todo lo demás. Pero el Zoom se ve más lindo. Sí. A mí la imagen del Meet al Zoom me cambia un montón la nitidez. No sé si al resto le pasa igual. Sí, en general tiene mejor imagen. ¿Qué te río? Pero es una opción. Digo que creí que era que vos te veías más linda, no que tenía mayor nitidez. Hay un chiste, un poco de... un poco de chita ahí. Nada, a ver, pero para dejar claro, si lo hiciéramos por Meet... las 12 sentadas, entiéndanme ya. Sí. Si lo hiciéramos por Meet, el problema, yo lo puedo grabar, es una opción. Si lo hacemos por Zoom, el problema es que se corta, como ya lo sabemos, que se corta, no podemos hacer nada para evitar que se corte. Y estamos en el medio del debate y se nos corta. Podrían hacerlo por Discord. Ah, bueno, es una opción. Se puede grabar, se puede todo sí, por Discord.
Bueno, la podemos Grabar evaluar. no sé, pero no se corta. Pero de última Ah, no. grabás ¿Ya la me van a hacer pantalla. bajar otra cosa? No, podés entrar por internet. De última grabás tu pantalla y compartís. No, está bien, pero tenemos que encontrar una que sea más de solucionar. O sea, a ver, ¿cuál estaba también como Perdón, posibilidad? Estaba yo he Jitsi. usado Discord, perdón, yo voy a Sí, decir una cosa, yo he usado sí, Discord para Sofi. este tipo de actividades y no suele convenir porque para que Discord te funcione bien tenés que tener un internet, digamos, como bueno, tipo para arriba, porque si no se te empieza a cortar, se escucha raro, yo no lo recomendaría para una actividad de Para este esta actividad. estilo. Bueno, También depende de la internet de uno más que nada. Como claro. todo. Sí, sí, por eso. Pero bueno, habrá que la posibilidad de cómo hacemos para grabar y que no se nos corte. La otra, pero no lo puedo garantizar sinceramente, es el pedido a la universidad para que nos den para ese día específicamente, que lo podemos gestionar con Mariana, pero no lo podemos prometer. Y El eso, profe de audiovisual usa uno que se llama Jitsi y no sí, se lo corta. conocemos. Sí, lo conocemos. El problema con Jitsi que yo encontraba, que empezamos a usarlo cuando fue toda la parafernalia de estos, era que pedía el Dropbox como el repositorio, digamos, de grabación. Entonces vos querías grabar y te decía, las grabadoras en este momento están ocupadas. Y bueno, la verdad que era una lotería, ¿no? No podías depender del Jitsi para eso. Entonces todo lo que tuve bueno el Jitsi, que fue muy lindo porque era software libre y todo lo demás, se nos complicaba en ese aspecto. Pero el Y profe cargar, los pone en vivo y entonces le quedan guardados en YouTube. Podría ser tranquilamente. Lo que pasa es que en ese caso, Tendrían que probar con Mariana, charlar un rato y ver qué ustedes. sale. Sí, pero nosotros, a ver, Perdón, yo estoy tenemos que escuchando, tenemos que decir algo. No tenemos tiempo nosotros para andar probando en este momento plataforma porque estamos hasta las manos. Entonces, dedicarle Este es el literalmente. clásico Chicos, hagamos Zoom y debate de listo. tecnología versus pedagogía. ¿por qué no utilizan el mismo link para entrar cuando se corten los 40 minutos? Y que quede establecido que el próximo grupo entre en determinado horario. Sí, sí, es que lo que hacemos, pero no evita que se corte en el medio y que sea un bajón, digamos, que está en el medio del debate y se te corta y tenés que volver. Por eso, digamos, el tiempo de los 40 minutos. Los moderadores tienen reloj, que nos vayan Pero diciendo. pará, De última, no los va a haber cortan, dos grupos, seguimos. va a haber un solo grupo. Es un solo grupo, ¿o no. El tema es que si se corta y tienen que entrar de vuelta, porque supónganse que decimos una hora, y una hora tenemos que entrar 2 veces. O la otra Pregunta. vez que sean Se me Hacemos acaba- un cuarto ¿Cuánto intermedio. vamos a tener para hablar esta vez? Está buena la de cuarto de medio, no está mal. Cuarto La idea de intermedio, para ponernos de descanso, acuerdo me y llegan los retomar asesores, me con maquillan de vuelta y entro. Está bien, está buena. Arreglás las luces, todo y Claro, muy bien. adelante. Podría ser. ¿Cuánto vamos a tener para hablar? Porque la otra vez tuvimos 3 minutos y a Sí. nosotras, la mayoría de mi grupo, no tuvimos 3 minutos para hablar. ¿Cómo no tuvieron 3 minutos para hablar? Algunas No, hablaron más a de mí 3 pero minutos. me cortó. Está a la mitad. Hizo muy bien porque tenía que ordenar el Quedé debate. última. Quedé última. ¿No hiciste 3 minutos? No. No llegué ni al minuto 50. Ah, mira vos, fue porque algo que destacamos con Mariana fue la excelente moderación de Vero, pero bueno, ahí puede ser. Sí, pero por ahí es la misma desorganización. No, lo Y que no pasa es habían, que no habían hablado todos, eso pasó. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros estábamos organizados de una forma, quién hablaba primero, segundo, tercero, más o menos, quién hacía el acto inaugural, quién el cierre, y nada, no salió como planeamos, porque fue otra cosa, cómo nos imaginamos No, nosotros a cómo fue el debate. Por supuesto, del papel a lo que termina pasando siempre hay una distancia enorme. Entonces vuelvo a empezó Vuelvo a insistir con que miren de vuelta los videos del debate, para que vean justamente las intervenciones cómo fueron, si pudieron encontrar un hilo conductor entre todas las alocuciones, qué rol jugó en un y otro debate el moderador, la moderadora, y también acerca de los ejes, qué ejes se discutieron en un debate y en el otro, para justamente buscar una vuelta de tuerca. Hay que recordar también que si bien el debate es entre dos fracciones, el objetivo está puesto en persuadir a un tercero. El que escucha, Ese tercero puede ser singular, plural,
diverso. No, yo múltiple. creo que como Mm. recién estábamos hablando de que yo había hecho una interpretación literal de algo que leí en el campus, creo Ujú. que también fui literal en el debate. O sea, yo me preparé, tenía toda una hoja y de esa hoja no dije absolutamente nada porque No entraba en tiempo. no estaba. No en base a cómo nosotros nos habíamos preparado. O sea, tuvimos que Claro. improvisar. Ahí está el elemento disruptivo que es que Estábamos hay un equipo de preparados para frente. Que yo improvisar, también le Hay hice un una equipo de frente. intervención pero distinta a la que Vero necesitaba. Sí, aparte de lo que pasa con la introducción del moderador, tenés un equipo contendiente de frente que te va sobre la marcha, te va a obligar, digamos, a que vos también modifiques tu discurso. Por eso le decíamos antes del debate, y esto me acuerdo que fui re claro, es que era imposible respetar un speech planificado como tal en tiempo y forma, porque justamente al tener otra gente de frente, eso modificaba la dinámica del debate, y que en eso sí tenía que haber una especie como de adecuación sobre la marcha, porque no se puede planificar. Uno puede anticipar situaciones, lo que no puede hacer es tener la bola de cristal de que me van a preguntar esto y yo voy a tener la posibilidad de contestar esto otro. Porque el otro pregunta y te obliga a vos a reorganizar el debate, porque hay un moderador que también lo encausa, lo redirige para acá, lo lleva acá. Lo que sí tomo de lo que dijo Florencia, que me parece muy bien, pensando en que son 6 personas y que hay lugar para 2 moderadores y todo lo demás, para que nos centre el debate en tiempo y forma, y al ser 6 y la otra vez eran 4 por equipo, y bueno, fue 3 minutos, dice Agostina que no llegó a sus 3 minutos, puede ser esta opción del descanso, revitalizo, regenero neuronas y vuelvo a las pistas. Podría ser tranquilamente de 2 entradas con esta cuestión de pausa, lo que se llaman en otras propuestas más gamificadas el escape room, ¿sí? Momento de pausa, de descanso mental, de preparación para lo que viene y volver a las pistas como si fuera el entretiempo de los jugadores de fútbol. Me parece muy bien. Sí, aparte tenés 2 moderadores también, así que podés. Así que lo que habría que pensar es si hacemos una Yo hora. lo dije pensando en que somos 6. Sí, tenés razón. Y que la otra vez, si bien para mí, en mi opinión, creo que ya teniendo la experiencia del primer debate, este va a ser otra cosa, pero en mi opinión el éxito del debate está justamente en no atarte a lo que tenés escrito en el papel. Nada, me parece que va a ser poco tiempo para cada uno. Sí, porque si son 6 son 12 personas por 3, ya superan el tiempo de lo que dura una entrada de... Claro, y si yo revivo el debate anterior, por lo menos el nuestro, digo, cada grupo hizo su introducción y el otro grupo nos tiró directamente un tema que nosotros casi ni teníamos, o sea, no lo teníamos como prioritario, y sin embargo, nada, ahí hice una intervención en la que me gasté como todos los cartuchos, porque después también para que hablen los otros, te tenés que quedar como, o sea, la participación tiene que ser de todos. Sí, por eso también ahí lo fundamental del rol de moderador, ¿no? Que cuando ve, digamos, que se superan ciertos límites y demás, justamente ordena para que haya tiempo de participación de todo y que se encauce y que no se vaya de tema, y bueno, y todo lo que cumple, que por eso es fundamental el rol del moderador. Pero el tiempo me parece bien. Sí, Marí. No, me quedé pensando que el objetivo del debate, no olvidárselo también, no es informar a quien escucha, sino convencer a quien escucha. Es decir, mal, bien, más o menos informados, todos los que presenciemos el debate vamos a tener datos para, convenzan de la postura que están sosteniendo en un argumento que no puede pivotar en más de 2, 3 ideas fuerzas como máximo. Y ya les diré que con una sola bien trabajada, cada intervención está más que bien. A ver, porque justamente al ser un tema transversal, la pandemia lo que los habilita es a eso, a poder jugar con cualquier tipo de conecta. Es decir, ustedes pueden ahí meter mano a recursos que van desde la experiencia personal de ustedes, si fueron vacunados o vacunadas o no, hasta hacer un análisis de la geopolítica de las vacunas. Y van sin escala desde el brazo de ustedes a la ONU. Entonces, todo depende de cómo ustedes
de alguna manera puedan ser lo suficientemente sólidas como para que el otro no sepa, el que le toca el turno, digamos, no sepa por dónde entrar, por dónde arrancar. En ese sentido es que está planteado el debate. Digamos, la idea no es que co-construyan un argumento entre las dos fracciones, sino que las dos fracciones tengan argumentos bien diferenciales, bien claros, expuestos, pero por el otro lado, en los nudos centrales, haya una clara diferencia. Porque lo que pasó en la reforma judicial pasada era que en un momento se daba vuelta sobre era el no porque no y el sí porque sí, y había quedado ahí enrulando y costaba que saliera un poco. Por ahí, desde ese lugar... Claro, pero Mariana, por tomar la eso te vuelta. digo, Sí. nosotros en nuestras cabezas, yo no me imaginé lo que fue el debate. Yo estaba preparada para otra cosa. Y todos teníamos, de hecho, me imprimí todo, digo, bueno, si vos te perdés en alguna parte, quizás pecamos de aprendernos casi de memoria, no de memoria, pero seguir un lineamiento, distribuimos los temas porque éramos 6, con Agos, por ejemplo, nos quedamos en lo que era la parte de la Corte Suprema, el resto tomó más la otra parte, y, por ejemplo, de la Corte Suprema no se habló nada. No. Claro, En porque no se nuestra llevó para ese parte. lado. No se llevó para ese lado el debate, y eso es Entonces, recontra a factible. mí, Yo creo que el Verónica, debate, si hubiéramos pará, hecho una práctica en algún pará, momento, un segundo porque se me va la idea. Cuando Vero dice, no habló Vero y no habló Agostina, tienen que hablar ellas dos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y por qué no podías traer, Bueno, ahí... podías conectar con la ahí Corte es una Suprema? de Sí, yo lo mencioné, pero no era la pregunta. Yo lo Bueno, llevé en Pero parte a la estrategia otro tuya es de retomar lo que el contendiente está diciendo, ¿sí? Dar una respuesta, si se quiere, parcial, de ocasión, y aprovechar ese soporte que te da la respuesta que estás haciendo hacia el otro para introducir la problemática que a vos te interesa. Porque el debate justamente Está bien, tiene que ver con esa forma de que se forzar. terminaban los minutos y Agostina no había dicho una palabra. Y quedó presionada a tener que hablar algo de Sí, tiene que nada ver. de lo que ella... Está bien, Verónica, pero a ver, en ese sentido... Yo soy cerrada, A ver, soy cerrada. No, a mí no me... Eso, porque son técnicas argumentales, no son, a ver, no son cuestionamientos ideológicos, son técnicas argumentales. Vos tranquilamente, cuando ves que se te está yendo del guión que vos tenés prepautado, tenés que buscar, primero la escucha doble, ¿no? Con tus compañeros o compañeras, y a partir de ahí, tomar alguna palabra clave con nombre de pila de alguno de tus adversarios, citar un textual que te la tenés que ir a anotar mientras vas escuchando, y a partir de ese textual usarlo como trampolín para plantear tu posición. Porque por decirte algo, si predominó la perspectiva de género en el abordaje de la reforma judicial, por ejemplo, en el primer debate, vos podés decir, bueno, ¿y en la Corte Suprema cuántas mujeres hay? Una. Entonces, antes de empezar a discutir la perspectiva de género, tenemos que reformar la Corte Suprema y te vas, y te fuiste, y empezás con tu speech. Pero eso se adquiere con práctica. No hay, digamos, más allá de que sea una técnica, hasta que no te pasa el momento de los nervios, de la exposición, del tiempo, de la síntesis. De que se te rompió el guión, claro. Claro, de que el otro te interrumpe, de que el moderador opina, de que le da la palabra a otro. Esas son las cosas, por eso también uno, a medida que va adquiriendo experiencia, va economizando palabras. Cada vez con menos se dice más, y la potencia del ejemplo, de la anécdota, de la metáfora y de la comparación se vuelven centrales porque necesitas llegar rápido, captar la atención de quien está escuchando, que se quede a ver qué es lo que va a decir. Por eso ahí vale todo. Digamos, Retomen recursos. Retomen los recursos. Perdón, Nago, espero... no te olvides, podés decir lo que ibas a decir. Claro, no, yo digo que si hubiéramos tenido una práctica, por ahí teníamos una idea de cómo podría llegar a haber salido, pero como no habíamos hecho nada,
era como muy estructurado todo. Cada Igual una de las yo no clases tuve armó. problema en imaginar Hago- un argumento porque fui última, así que pude escuchar que todos hablaran. Claro. Y fue como que, claro, porque como dijo él, pero no está bien lo que dijo, porque esto y esto, aquello. Yo usé mis argumentos, Eso, sí, no claro. en el orden que quería, pero lo usé. Claro, Y aparte exactamente. pude usar los argumentos del otro bando, suponete. Fue Cada como una que, de las clases es un momento de debate. Fue la idea siempre. claro, sí, ¿cómo es el de los jueces? El que no pagan impuesto a la ganancia, ¿puede ser ese? Puede Como ser argumento, ese, pero más sí. allá del tema, comprender la dinámica de un debate. Esto de la escucha activa, de que vos puedas traer en pocas palabras, no como creo que dijo mi compañera que habló hace no, es como dijo Verónica cuando citó a la Corte Suprema de Justicia, yo coincido totalmente con esa postura, arrancás. Pero es decir, O al contrario, ¿no? sí, o al contrario, ¿no? Pero digo, Sí, son las entretenidos instancias los estas, debates, tenés que tener imaginación para comentar. Sí. A mí me Como gustó porque metodología, pude escuchar. como A mí metodología me está gustan bárbaro. esas cosas. Estoy Y como otra un poquito cosita, entrenada en esas cosas yo más que nada. antes que me Pero olvide, de vuelta, vuelvan a retóricos y estilísticos. Vuelvan a retóricos y estilísticos porque gran parte de cómo llevar, de cómo traccionar el debate está en las elecciones, de cómo se utilizan los tiempos, sean tiempistas, de cómo se utilizan los elementos retóricos, de cómo se ejemplifica, de cómo se cita a otro, de cómo se metaforiza una situación, de cómo se utiliza, por ejemplo, un oxímoron, o hacer que el otro en realidad lo que dijo sea un oxímoron porque está diciendo una cosa y en realidad eso se sobreentiende lo contrario. Todas las posibilidades de metáfora, de hipérbole, o sea, de exageración, de gatopardismo, todos los efectos que hay por ahí dando vuelta con respecto a las posibilidades retóricas y estilísticas, úsenlos, porque de eso se trata, digamos. Lo que por ahí es mortal en un debate es tratar de ser, bueno, lo decía hace un rato Vero, el tema de la literalidad, de decir, digamos, como el speech en estado puro, porque justamente el debate lo que permite, por más que acá sean cuadraditos, es toda la cuestión, digamos, de la corporalidad, el acto, el acting, la performance, digamos, todo lo que pongan en juego en términos de la cuestión kinésica, de las posturas, de la sobreactuación, del despliegue, todo eso juega. Y entonces había que hacer también, caer en esas cositas, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que uno tiene que escuchar. Yo meto 40.000 veces como muletilla, digamos. Garrafal, no sé, pero pasa, porque uno lo tiene incorporadísimo, naturalizado, pero hay que sacarlo. En algún momento hay que escucharse y decir, otra vez, ¿se entiende? Y para que eso no nos pase todo el tiempo, hay que estar atento. Esos son muletillas, soportes que tenemos habitualmente. Bueno, trabajarlos, atenderlos. Ejercitar frente al espejo. Hacer toda la cuestión, digamos, que les parezca quizás una pavada, no, para nada, todo lo contrario. Ese ensayo, esa cuestión media performática frente al espejo, de cómo lo digo, de cómo se siente, de cómo se ve, de cómo impacta, de cuál es la carga emotiva en el tono de voz, en el punto de inflexión, de cómo trabajo nada, me puedo meter, por más que haya una cuestión de tiempo, puedo jugar con el silencio, creando el efecto, digamos, suspensa ahí, digamos, ¿no? Y metí de vuelta, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si ya estamos, 4.26 quedan, hemos metido 3 salidas, es un montón, man. Ya si quieren podemos dejarlos en paz. Sobre todo porque hay Gracias. 11 y eran 20 y tantos. Está a la mitad en este momento. No, pero capaz que no entendieron de sumarnos de nuevo. O sea, yo porque te veía vos así atrás. Digo, debe querer decir, pues Mariana hablaba, digo, Lautaro debe querer decir que... Igual, la primera interpretación era esa. Lo interesante es aquellos que dijeron, esto quiere decir que me voy a tomar el té. Eso está buenísimo, eso es genial. yo creo que esto es apurate. Sí, pero Apurate que se corta. seguimos porque se corta, ¿no? Pero está buena. Está buena cómo se interpreta. Bueno, me parece que ya estamos. Bueno, saludos, gente. Chao. Hasta luego. ¿Será hasta la Lautaro. próxima? Hasta la próxima. Sí, te escucho. Quiero hacer una consulta. Por favor, sí.
No, pero no es esta materia, es más adelante. Como siempre me quedo en los últimos minutos No, para vamos consultar cosas que estoy para atrás. Dale, No, quedan tengo 3 una minutos. duda. Sí, Va, eh, ¿Mañana se entregaba el proyecto de TICS o el jueves? Porque no entendí lo del cronograma. Hay dos 16-17. ¿Estás, Ignacio? ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí, Hola. sí, No, yo que te en el escucho. cronograma de dice que se entrega mañana o el jueves. No sé cuándo se entrega el proyecto. Ya lo estoy terminando, pero no sé si se entrega mañana o el jueves. 16-17 ya está el espacio para subirlo. Lo que decíamos que como Ah, exagerado, fíjate que dice en el programa, dice como exagerado hasta el 21, para aquellos que lo puedan justificar, digamos, que no llegaron a 16-17 por los motivos que sean, pero que tienen que estar justificados perfecto. Era una por qué idea pasaron el que 21. teníamos. Sí, 16-17 y se expone, Ignacio 17 queda 23-24. Y la última duda. Sí, Yo grabé, no uno, varios tutoriales en YouTube. Los grabé en voz en off, pero no logro entender. Miré miles de videos de edición. Yo no soy editor y soy amateur mal, pero estoy tratando de que mi cuadradito con mi cara, o sea, mi cuerpo aparezca en la parte inferior, a la izquierda o a la derecha. ¿Qué aplicación puedo utilizar? Porque ya lo tengo listo, pero creo que puede quedar mejor. mirá, Prezi tiene hoy por hoy, que era una porquería, Prezi están recontra refuncionalizando la aplicación y tiene esto que vos decís, digamos, de cómo alojar, inclusive para cambiar los fondos, de que aparecer objetos que aparecen y que te sirven títulos, objetos No, que no, no, aparecen no. en imagen, lo que Que quiera. aparezca yo, por ejemplo, Sí, sí, sí. grabando un video, que aparezca yo. ¿Se Sí, sí, puede por hacer eso? Sí. ejemplo, sí, sí. Fíjate en Prezi, mirá un tutorial del Prezi nuevo, que tiene eso, lo tiene después, bueno, hay otro montón, OBS y demás, pero ya son más complicadas. Pero fíjate con un Prezi mismo, con un programa de edición, si tenés un Filmora, si tenés un Camtasia, que también están las Un Vega. posibilidades, digamos, de aparecer en pantalla. También otro, perdón que me meta, ¿no? Otro Dale, capo dale, de compa, teclado es ponete el Zoom, Ezequiel, ¿no? También, Y sí. compartí pantalla, pasá el video de YouTube por la pantalla y vos vas a aparecer chiquito al Claro, costado. también, como más casera. ¿Está bien? Y grabá las dos cosas. Está buena, está Eso buena. es, la estamos con alambre. Voy a dar una No, clase. pero va re bien, va re bien, va re bien. Y si te complican las Buenísimo. otras, tomate el de Mariana. Sí, bueno, va a salir, Ya está, ya me va a salir Che, que grabado en la clase. está científicamente demostrado. De ahí te veo. Bueno, Ignacio, se nos corta ya, Muchísimas pero dale, nos estamos viendo. Saluditos, chau, chau. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, acá también se nos corta, cumpa.